Cerca de donde vivo, hay unos bosques con varios arroyos pequeños, alrededor de 3 o 4. Es un lugar donde los niños van a montar sus bicicletas y pasar el rato. Fue allí donde tuve un encuentro muy extraño un día alrededor de las 4 de la tarde. Cuando llevé a mi perro Berta a nuestro paseo habitual, acabábamos de bajar del coche y comenzamos a caminar por el sendero. Habíamos estado caminando por unos 5 minutos cuando empecé a sentirme raro. No era miedo, ni tampoco estaba asustada, sino que me sentía feliz. Mis pequeños dolores y molestias habían desaparecido, y me sentía como un niño, completamente renovada. Este estado de alegría duró solo unos 20 segundos, cuando de repente algo se soltó de un arbusto grande que estaba sujetando. El sonido parecía provenir de algo que estaba enredado en el arbusto, como si estuviera tratando de ocultarse al mismo tiempo. Berta se volvió hacia el arbusto y comenzó a ir tras del ruido. La tenía con correa y me estaba arrastrando casi hacia los árboles. La sujeté con fuerza porque no podía ver qué estaba causando todo ese alboroto. El ruido se movió hacia otro arbusto alto y comenzó a dar pasos pesados y fuertes. Pensé que había caído de algún lugar del arbusto. Estaba a solo unos 5 metros de distancia, y el sonido era como si 2 caballos grandes estuvieran pisando el suelo. Podía ver los arbustos y la hierba moviéndose, pero no podía ver nada. Nos alejamos un poco del sendero para intentar ver algo a través de la apertura de los arbustos. Miré justo hacia donde venían los pasos y no vi nada. Entonces miré al suelo y vi las huellas de 2 pies pisando la hierba alta. Me dije a mí misma, en mi mente, que no podía ser un monstruo invisible. Después de pensar eso, escuché algo que nunca olvidaré. La cosa empezó a hacer un sonido fuerte, como el de un T-Rex. Exclamé en voz alta que sonaba como un T-Rex de las películas. Sentí cómo temblaban mis tímpanos con los pasos, y Berta y yo solo mirábamos hacia el bosque. Podía sentir cómo el suelo vibraba y el sonido del T-Rex duró unos 10 a 15 segundos antes de detenerse de repente, como si se hubiera apagado. No sé si saltó a algo o si desapareció. Lo extraño es que después de todo eso, seguía sintiéndome feliz, sin preocupaciones ni miedo, solo muy curiosa. Realmente quería verlo. En el camino a casa, pensaba que en otro momento habría tenido miedo y habría huido. Escuché este sonido 3 o 4 veces más en los días siguientes, en otra parte del bosque. Podía oír a alguien caminando pesadamente sobre las hojas a unos 10 metros de distancia en el bosque junto a Berta y a mí. Me detenía sin voltear, y el sonido también se detenía. Miraba hacia atrás un par de veces para no ver nada, porque no me movía. Me decía a mí misma que si una persona permanece en el sendero, no tiene permiso para llevarme. Una vez, mientras escuchaba los pasos en el bosque, pensé que quería que cometiera un error y entrara en el bosque hacia él. Después de pensar eso, nunca lo volví a escuchar. Creo que puede oír lo que pienso. Hace unas semanas, vi algo muy extraño relacionado con esta cosa. Berta y yo estábamos caminando en la misma parte del sendero, a solo 30 metros de mi primer encuentro con los arbustos. Me detuve a mirar el bosque y estaba parado viendo más allá de los árboles, cómo el área estaba cubierta con unos pocos centímetros de hierba verde clara. Miraba cuesta abajo, hacia el área del arroyo, y pensé que se veía hermoso, como una postal. 2 o 3 segundos después, mientras miraba hacia abajo en esta área de bosque prístino, vi una gran figura humana borrosa moverse entre los árboles, a unos 25 metros de distancia. La vi por una fracción de segundo. Era grande, tal vez de unos 3 metros de altura, con una cabeza grande, hombros anchos y una pierna izquierda grande. Recuerdo ver su rodilla izquierda y los músculos grandes en la parte lateral. La piel de su pierna parecía brillante, y tenía un aspecto similar al depredador de la película cuando está camuflado. Mi memoria quedó sorprendida por cómo capturó esta imagen. Parece que se asustó porque pensó que lo había detectado, pero no tenía idea de que estaba allí.
Creo que se escondió un poco más lejos del sendero porque sabe que Berta no puede detectarlo. Ahora soy muy cautelosa cuando voy a caminar por esos bosques. También le cuento a la gente a dónde voy y llevo algunas cosas escondidas conmigo. No tengo idea de por qué se acercó tanto a mí o cuáles eran sus intenciones, ni por qué corrió. ¿Había algo detrás de él que lo asustó? Estos sucesos fueron una experiencia increíble en mi vida y me cambiaron para bien. A menudo pienso que quizás por eso los perros están en este planeta, para ayudarnos a detectar cosas que no vemos. Siempre sé feliz y haz las cosas que amas en tu vida, sin preocupaciones y sin miedo. Espero que mi historia ayude a la gente a estar alerta y a tener cuidado con lo que hay en el mundo. Mi abuelo siempre fue un gran contador de historias, la mayoría sobre la vida en el campo y las aventuras de los vaqueros en el viejo Idaho. Crecí escuchando sus relatos, algunos de ellos graciosos, otros más bien para darnos una lección, pero había uno en particular que siempre me puso los pelos de punta. Él lo vivió cuando tenía solo 6 años, en 1902, y aunque contaba muchas cosas extrañas, siempre insistía en que este suceso fue el que más miedo le dio en toda su vida. En aquel entonces, vivían cerca de Chesterfield, Idaho, un pueblito que ahora es casi un pueblo fantasma. Era un frío día de enero, pero con un sol que hacía todo un poco más llevadero. Mi abuelo, su hermano mayor y un grupo de niños de granjas cercanas habían decidido ir a patinar sobre hielo en el río Portneuf. Entre ellos estaban los 3 hermanos Robinson, Tommy Bayer y los gemelos Gooch. En total, eran 8 niños con nuevos patines que habían recibido como regalo de Navidad. Se dirigieron hacia un tramo del río cercano al rancho de los Gooch, donde el río era más ancho y poco profundo, lo que hacía que el hielo fuera más grueso y seguro. O al menos eso pensaban. Pasaron un buen rato divirtiéndose sobre el hielo, hasta que un grito aterrador resonó desde unos arbustos de sauces al otro lado del río. Los niños se detuvieron en seco, y lo que vieron los dejó paralizados. De entre los arbustos salió una figura enorme, un hombre cubierto de pies a cabeza en un espeso pelaje negro. Gritaba como si estuviera enfurecido, y llevaba en las manos una rama grande que blandía con fuerza mientras se dirigía hacia los niños. El pánico los invadió de inmediato, y comenzaron a correr hacia los trineos, luchando por subir la ribera con los patines puestos. Mi abuelo, siendo el más pequeño, quedó atrás. No podía agarrarse bien al suelo, y cayó sobre el hielo. El gigante ya estaba cruzando el río hacia ellos, todavía gritando y agitando la rama. Mi abuelo estaba seguro de que iba a ser atrapado, tal vez devorado por esa cosa. Pero, como él solía decir, la suerte estuvo de su lado ese día. Justo cuando el gigante estaba a mitad del río, el hielo se rompió bajo sus pies. Solo llegó a hundirse hasta las espinillas, pero el tiempo que perdió tratando de salir le dio a mi abuelo una oportunidad. Su hermano mayor, sin pensarlo, saltó hacia él, cortó las cintas de sus patines, y los dos corrieron hasta los trineos. Mientras subían al trineo, miraron hacia atrás y vieron al gigante llegar a la orilla del río, pero para su alivio, no lo siguió. Se quedó allí, gritando y golpeando el aire con su rama, como si aún quisiera alcanzarlos. Los niños lograron regresar al rancho de los Gooch, donde le contaron lo sucedido al abuelo de los gemelos, John Gooch. La noticia se extendió rápidamente por la pequeña comunidad, y pronto se organizó una partida de búsqueda para cazar a la bestia. Cuando llegaron al lugar donde los niños habían estado patinando, encontraron huellas enormes, de casi 2 pies de largo. También encontraron los patines de mi abuelo cerca de las huellas, doblados como si fueran herraduras. Las huellas seguían hacia las montañas cercanas, pero la nieve profunda impidió que la partida avanzara mucho más. Nadie volvió a ver a la criatura en esa zona, pero la historia se esparció como pólvora por toda la región, y hasta salió en un artículo de periódico que hablaba del hombre salvaje de Idaho.
Esa primavera, mi bisabuelo decidió mudarse más al norte, al valle del río Little Lost, y aunque mi abuelo tuvo muchas otras experiencias extrañas a lo largo de su vida, siempre decía que ese día en el hielo fue el más aterrador de todos. Estaba convencido de que habría muerto si el gigante no hubiera caído en el hielo, o si su hermano no hubiera sido tan rápido en ayudarlo. Era una noche oscura. Estábamos a más de 1 kilómetro del río, rodeados de bosques densos. Íbamos manejando por una carretera sin tráfico. Ya era después de las 10, y estábamos lejos de cualquier pueblo. Todo estaba tranquilo. De repente, justo al borde de las luces de los faros, vi algo cruzar la carretera a una velocidad increíble. Tan rápido que por un momento pensé que tal vez había sido un reflejo en mis gafas. No dije nada al principio porque mi esposo no cree en cosas paranormales, ni en criaturas como el pie grande, o cosas por el estilo. Pero noté que él tenía una expresión rara en el rostro, como si hubiera visto algo. Le pregunté si había visto lo mismo que yo, y me dijo que sí. ¿Algo muy alto y delgado?, pregunté. Y él respondió, sí. En ese momento, sentí miedo de compartir lo que realmente había visto porque no quería que pensara que estaba loca. Pero igual lo dije. Le pregunté si a él también le había parecido que era como un palo, una rama delgada con brazos y piernas. Sorprendentemente, me dijo que sí. Eso nos dejó inquietos a ambos. Nunca había visto nada parecido. He visto fantasmas y cosas así, pero esta cosa era diferente. Era tan rápida que apenas parpadeabas y ya no estaba. Y cuando digo alta, me refiero a algo de al menos 3 metros o más. Solo la vimos por un segundo en las luces de los faros. Puedo recordar cómo se movía. Tal vez dio un par de pasos antes de que pasáramos por su lado. Era delgadísima, parecía una rama con brazos y piernas, y sus brazos oscilaban al caminar. Si mi esposo no lo hubiera visto tan bien, no habría creído lo que había presenciado. Sé que mucha gente duda de estas cosas, pero yo sé lo que vi. En 1943 me encontré sirviendo en las Filipinas. Había sido reclutado con 23 años y estaba destinado allí junto con otros soldados para detener el avance japonés. Un día, mientras estábamos en una zona montañosa, mi amigo Samuel y yo nos separamos del resto del pelotón. No recuerdo bien el nombre del lugar, pero era una región con muchos bosques y pequeños pueblos. Intentamos comunicarnos con el pelotón por radio, pero, por alguna razón desconocida, las señales estaban completamente distorsionadas. A pesar de la preocupación, Samuel insistió en mantener la calma y avanzar con cuidado, pues podíamos toparnos con soldados japoneses en cualquier momento. Después de muchas horas de caminar, logramos salir del bosque justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Sabíamos que debíamos encontrar un lugar seguro para acampar, y fue entonces cuando vimos una pequeña cabaña de madera a lo lejos. Decidimos acercarnos, y, al llegar, tocamos la puerta y revisamos el lugar. No había nadie dentro, pero la cabaña estaba llena de ropa esparcida por el suelo. Samuel y yo asumimos que los dueños habrían huido en algún momento, posiblemente por pánico. Así que, sin más opción, decidimos acampar allí. Nos preparamos para la noche, cenamos, y Samuel sugirió que hiciéramos turnos de guardia por si acaso nos sorprendían los japoneses. Mientras dormía, Samuel me despertó abruptamente. Vi algo moverse, me dijo. Me levanté de inmediato, tomé mi rifle y le pregunté dónde lo había visto. Me dio los binoculares y señaló hacia un campo, a unos 300 metros de distancia. Al principio no vi nada, pero luego noté algo moverse entre las sombras. Al observar mejor, me di cuenta de que solo era un jabalí. Es solo un cerdo, le dije. Sin embargo, Samuel no se tranquilizó. Tomó los binoculares de nuevo y murmuró algo extraño. Es raro, solo está ahí, parado, mirándonos. Me reí, pensando que su mente le estaba jugando una mala pasada,
pero algo en su voz me inquietó. Mientras trataba de volver a dormir, el farol de aceite que nos iluminaba empezó a apagarse sin razón aparente. Me levanté, lo encendí de nuevo y me acosté, pero volvió a apagarse. Revisé el aceite y me di cuenta de que todavía había suficiente, lo cual me desconcertó. Lo encendí otra vez, pero no duró mucho antes de apagarse una vez más. En ese momento, Samuel me agarró, visiblemente aterrorizado. «El jabalí se ha ido», dijo con voz temblorosa. Le pregunté qué quería decir, y me contó que, mientras lo observaba, la criatura simplemente había desaparecido de la nada. Antes de que pudiera procesar lo que me decía, escuchamos un fuerte golpe sobre el techo, como si algo pesado hubiera caído desde el cielo. Nos quedamos paralizados. Agarré mi rifle con fuerza y le dije a Samuel que no hiciera ruido. Pero entonces, algo indescriptible sucedió. De repente, Samuel comenzó a gritar de dolor. Cuando encendí mi linterna, vi que algo que parecía una lengua gigantesca, se había clavado en su cuello. Samuel se retorcía y trataba de quitárselo mientras yo disparaba al techo, desesperado por espantar lo que fuera que estuviera allí arriba. Tras varios disparos, la lengua se soltó y se retrajo lentamente hacia el techo. Samuel estaba sangrando mucho, así que puse un trapo en su herida para intentar detener el sangrado. Sabíamos que debíamos salir de allí, así que recogimos nuestras cosas rápidamente y salimos corriendo de la cabaña. Antes de irnos, miré hacia atrás y con la linterna enfoqué el techo. Lo que vi me dejó helado. Era una criatura con forma humanoide, pero con dos enormes alas que parecían una mezcla entre las de un murciélago y un halcón. Tenía los ojos rojos, brillaban en la oscuridad, y su piel era negra como el carbón. Su cabello estaba desordenado y salvaje, y sus colmillos eran tan largos que sobresalían incluso con la boca cerrada. Apunté mi rifle y disparé sin cesar, pero no le hizo ningún daño. Samuel también disparó, pero la cosa simplemente nos observaba, inmóvil y sin inmutarse. En ese momento, el pánico nos superó y comenzamos a correr como locos, sin importar si nos topábamos con los japoneses o no. Solo queríamos alejarnos de esa maldita cosa. Tuvimos suerte de llegar a un pequeño pueblo al amanecer, donde algunos lugareños nos ayudaron. Nos dijeron que lo que habíamos visto era un aswang, una criatura de las leyendas locales. Según ellos, habíamos sido afortunados de haber sobrevivido al encuentro. Unos días después, logramos reunirnos con nuestro pelotón, pero cuando contamos nuestra historia, pocos nos creyeron. Pensaron que habíamos bebido demasiado o que habíamos sido heridos en una emboscada enemiga. A pesar de que la guerra terminó y volví a casa, nunca pude olvidar aquella noche. Los recuerdos me persiguen hasta el día de hoy, y a veces me pregunto si aquello realmente sucedió o si fue una pesadilla colectiva. Pero Samuel y yo lo vivimos, y, aunque él falleció hace muchos años, esa criatura sigue presente en mis peores pesadillas. Era el verano de 2007, y yo tenía 17 años. Era más confiado entonces, pero ya conocía bien la naturaleza y las criaturas que vivían en los bosques, especialmente alrededor de la cabaña de mi familia en el noroeste de Wisconsin. Durante el día, el bosque siempre se sentía normal, incluso acogedor. Pero por la noche, algo cambiaba. Siempre sentías que algo te vigilaba desde la línea de árboles, especialmente cuando estábamos alrededor de la fogata. Esa tarde, yo y mi primo estábamos en medio de una batalla de airsoft. Yo iba completamente camuflado, mientras que él no, y me retiré hacia un sendero de ATV en el bosque para ganar ventaja táctica. Nuestra batalla nos llevó unos 200 metros dentro del bosque, y después de un rato, nos detuvimos en un claro para hablar. Mi primo estaba a unos 3 metros delante de mí cuando, de repente, decidí asustarlo un poco. Le hice un gesto para que se callara y le dije que nos estaban observando. En ese momento,
Todo el bosque estaba en completo silencio, y eso me puso nervioso. Empecé a escanear la línea de árboles, y fue cuando lo vi. Lo primero que noté fueron los dientes, porque estaba jadeando mientras miraba fijamente a mi primo. Era una criatura enorme, parecía un lobo, pero no era normal. Estaba sobre dos patas, al menos a la altura de un oso negro grande, con un pelaje marrón rojizo. Simplemente le dije a mi primo que teníamos que irnos, y en cuanto se lo dije, él salió corriendo. Miré hacia atrás y vi que la criatura había fijado su mirada en mí. Dio un par de pasos hacia nosotros, aún en dos patas, y entonces corrí. Escuché cómo la criatura se lanzaba tras nosotros, atravesando la maleza, y pude sentir su peso detrás de nosotros, pero nunca nos alcanzó. De alguna manera, nos dejó ir cuando llegamos a la cabaña. Lo que más me impactó fue su tamaño, la manera en la que se movía en dos patas como si fuera lo más natural, y esas manos con garras donde deberían haber estado sus patas delanteras. No sé cómo explicarlo de manera racional, pero lo que vi no se parecía a nada que haya visto antes. El verano pasado, sucedió algo que aún me atormenta. En ese momento, vivía en una casa rodeada de un acre de tierra, cerca de campos de cultivo. Esa mañana, me desperté en el sofá de la sala de estar. Había caído dormido ahí la noche anterior, al igual que mi madre y mi hermana, quienes seguían dormidas junto a mí. Planeaba terminar de ver una película que no había terminado en mi laptop mientras desayunaba en el comedor. Me senté en la punta de la mesa del comedor, en la silla más cercana a la cocina. Si me inclinaba hacia atrás en la silla, podía ver la parte más lejana de la cocina y la puerta que daba a la terraza, justo al lado de una ventana enorme. Encendí la película y empecé a comer mi desayuno. Mi perra, que estaba conmigo, vino y se sentó a mi lado. Después de unos 45 minutos de película, noté que mi perra cambió de lugar y se sentó justo bajo el arco que conectaba el comedor con la cocina, mirando fijamente hacia algo que yo no podía ver. Sentí su movimiento, pero no le di mucha importancia. Si hubiera sido algo serio, habría ladrado sin parar, como siempre lo hacía. Pasaron unos 10 o 20 minutos, y al mirar hacia ella otra vez, seguía mirando con la misma intensidad. Esta vez, oí unos ruidos extraños, como rasguños, y un leve arrastrar en la cocina. Llamé a mi perra, pero no se movió. Me levanté para ver mejor y seguí la dirección de su mirada. Estaba fija en la ventana que daba a la terraza. Fue entonces cuando casi me desmayo del susto. Vi algo, o alguien detrás de la ventana, asomándose a través de las persianas. Me olvidé de mencionar que había una silla en la terraza, justo debajo de esa ventana, así que lo que fuera que estuviera allí, estaba de pie sobre la silla para poder mirar dentro. Lo que vi tenía una apariencia calva, la piel pálida y un tono rosado. Parecía estar agarrado del marco de la ventana, asomándose mientras rasguñaba la malla de la ventana con una respiración pesada y aterradora. En ese momento, pensé que era una persona intentando entrar a la casa, porque parecía desesperado por hacerlo. La figura era pequeña, pero no podía ver bien su cara, solo esa parte que se asomaba. Lo más extraño era que mi perra, que normalmente ladraba incluso si se caía un vaso o si sonaba algo en la tele, no emitía ni un sonido. Pensando que alguien estaba tratando de entrar, corrí a la sala y sacudí a mi madre para despertarla. La llevé corriendo a la cocina, pero, para entonces, lo que fuera que estaba ahí, había desaparecido. Habría pensado que me lo había imaginado todo si no hubiera sido porque mi perra vio lo mismo que yo. Miré por otra ventana para revisar la entrada, esperando ver un coche o algo que indicara que había sido una persona, pero no había nada. Mi madre salió a la terraza y revisó el área, pero no había señales de nadie. Lo único que encontramos fueron huellas en el marco de la ventana. Caminamos por todo el jardín, pero no encontramos nada más.
Me dejó aterrada saber que esa cosa me había estado observando por un buen rato sin que yo me diera cuenta. Hasta el día de hoy, me sigo preguntando qué era. Si hubiera sido una persona, nos habríamos dado cuenta porque no hay forma de escapar tan rápido de un terreno tan grande. Ya no vivo en esa casa, y aunque he tenido otras experiencias extrañas desde entonces, esta fue, sin duda, una de las más inquietantes. A veces, pienso que pudo haber sido alguna criatura, porque sinceramente, me cuesta creer que un humano desapareciera así, sin más. Hace unos 2 o 3 años, estaba con unos amigos en mi coche, afuera de la casa de uno de ellos. Eran las 9 de la noche en pleno invierno, así que ya estaba oscuro, aunque el clima era despejado. Éramos 5 en total, yo en el asiento del conductor, un amigo en el asiento del copiloto, y 3 más en la fila del medio de mi SUV. Estábamos charlando de cosas sin importancia cuando, de repente, sentí una sensación intensa bajando por mi espalda, como si alguien nos estuviera observando. Giré hacia mi amigo en el asiento del copiloto, y en ese momento nuestras miradas se encontraron. Parecía como si hubiera visto un fantasma. Le pregunté si él también sentía lo mismo, y me dijo que sí. Sin embargo, ninguno de los amigos que iban atrás sintió nada extraño. Nos sentíamos bastante raros, pero decidimos ignorarlo y seguimos hablando. Unos minutos después, la sensación regresó, pero esta vez más fuerte. Mi amigo y yo nos miramos otra vez al mismo tiempo, pero esta vez él desvió su mirada justo detrás de mí, hacia la ventana del lado del conductor. Entonces me dijo que no mirara. Nadie más en el coche vio nada, pero mi amigo juraba que había algo afuera, y yo también sentía una presencia justo detrás de mí. Comenzamos a turnarnos para describir lo que percibíamos, aunque todo era más una sensación que una visión clara. Ambos coincidimos en que lo que había allí era de un blanco puro, y tenía una forma humanoide, pero los detalles eran confusos en mi mente. Un minuto después, esa sensación se esfumó, pero estábamos bastante asustados. Y ahí es cuando las cosas se pusieron aún más raras. Mi amigo y yo sentimos que esa presencia empezaba a moverse en círculos alrededor del coche, y entonces comenzamos a ver, o más bien sentir, unos círculos verdes que brillaban mientras se movían rápidamente. Era difícil de explicar, porque no los veíamos claramente, pero sabíamos que estaban ahí. Los círculos se aceleraban y nos estábamos volviendo locos del susto, pero de repente, todo desapareció. Nuevamente, solo mi amigo y yo vimos y sentimos todo eso. Los demás en el coche seguían sin percibir nada. Estábamos inclinados hacia atrás, hablando con los que iban en la fila del medio, cuando de repente, detrás del coche, en la acera, apareció un destello de luz blanca. Una criatura comenzó a correr hacia nosotros. Era completamente blanca, bípeda, con una forma humanoide, alta y delgada, probablemente de unos 2 metros de altura. Tenía una cabeza con forma de caballo, cabello largo y negro, ojos oscuros y garras. Mi amigo y yo gritamos al mismo tiempo. Arranqué el coche y salimos de ahí a toda velocidad. Cuando nos alejamos lo suficiente, comenzamos a describir lo que habíamos visto. Ambos coincidimos casi completamente en los detalles. Dejé a todos en sus casas, y mientras me dirigía a la mía, aún sentía la presencia detrás de mí. No estaba seguro de si seguía en el coche o no, pero cada vez que paraba en un semáforo, sentía que esa cosa me alcanzaba, así que aceleré el resto del camino. Finalmente, cuando llegué a casa, esa presencia había desaparecido. Mi amigo y yo sabíamos que lo que sea que fuera no estaba ahí para matarnos, solo quería hacernos saber que existía. Desde entonces, nunca me ha pasado algo parecido, y la única conexión que encuentro entre mi amigo del copiloto y yo, y que no compartíamos con los otros amigos, es que en ese momento ambos éramos cristianos. Si alguien tiene una idea de lo que podría haber sido, me encantaría saberlo. Hace poco,
Decidí regresar a casa después de la escuela para trabajar durante el verano antes de volver a las clases. No había subido mucho más allá del Bosque Nacional en Wisconsin, que está a unas 5 horas de mi casa. El fin de semana pasado, llevé a un amigo conmigo y salimos el sábado, alrededor de las 10 de la mañana. Llegamos al bosque alrededor de las 3:30 de la tarde, ya que los caminos forestales estaban en muy malas condiciones. En esta época del año, los mosquitos son horribles y el área de Headwater Wilderness es principalmente pantanos y marismas. Caminamos unos 8 kilómetros antes de encontrar un lugar para acampar en un viejo camino forestal abandonado que estaba marcado y conducía a una propiedad privada a unos 6 kilómetros. Esa propiedad no tenía acceso, pero vi en mi aplicación de Gaia GPS que no era parte de las tierras federales. El camino estaba extremadamente cubierto de helechos de avestruz gigantes que cubrían casi todo el sendero. Cada kilómetro más o menos había árboles caídos, lo que nos proporcionaba buena madera para encender un fuego. Habíamos dejado nuestras mochilas un poco más atrás y seguimos explorando, esperando encontrar algo más interesante que el bosque de playa que habíamos encontrado hasta ese momento. Pero, cuando empezó a oscurecer, decidimos regresar. Mientras rodeábamos un árbol caído, encontramos una especie de refugio o santuario hecho de ramas y ramitas. Era pequeño, de unos 90 centímetros de alto, pero claramente alguien había dedicado bastante tiempo a construirlo. Incluso tenía un interior completo de palos. Soy un poco supersticioso, así que de inmediato pensé que aquello podía ser obra de algún espíritu o ser sobrenatural, algo como un nice. Decidimos dejar una pequeña ofrenda de madera que encontramos por ahí y seguimos nuestro camino. Esa noche, después de que nuestro fuego se apagara, inesperadamente volvió a encenderse solo. No había viento, pero tuvimos que usar un galón entero de agua para apagarlo de nuevo. Luego, escuché pasos alrededor de nuestra tienda después de que mi amigo había salido a usar el baño y había regresado a su tienda. Además, escuché lo que sonaba como el golpe de un tronco contra la base de un árbol, 3 veces seguidas, con una pausa de unos 5 minutos entre cada golpe. Mientras intentaba dormir, juro que escuché una especie de risita o voz extraña. Al día siguiente, nos fuimos de allí temprano por la mañana. No ocurrió nada particularmente malo, pero no puedo evitar preguntarme si todo fue producto de mi imaginación o si alguna criatura estaba jugando con nosotros porque no le dejamos una ofrenda suficientemente buena. Hace un tiempo, mientras escalaba en Colorado con unos amigos, me tocó asegurar a uno de ellos. Estábamos en la base de la ruta, y mientras él subía, los dos que estábamos en el suelo escuchamos algo raro. Normalmente, cuando alguien llega a la cima de la ruta, usamos ciertos comandos para comunicarnos. El que está arriba dice su nombre seguido de off belay, para que el asegurador suelte la cuerda, y luego el asegurador responde con algo similar para confirmar. Mi amigo estaba a unos 40 metros de altura en una ruta de 50 metros. No me di cuenta en ese momento, pero de repente la cuerda dejó de moverse. Esto no es inusual, ya que a veces quien está escalando se toma un momento para superar una dificultad o armar un anclaje, así que no le di demasiada importancia, hasta que lo escuché. Una voz, que sonaba mucho más cerca del suelo de lo que debería, dijo claramente, "Tommy Sticks of Belay". Lo extraño fue que venía de un lugar que no coincidía con la posición de mi amigo, más a la izquierda y fuera de la ruta. Miré al otro compañero de escalada que estaba conmigo en el suelo, y él estaba igual de confundido. Nos preguntamos qué había sido eso, ya que, con la altura en la que mi amigo debería estar, no deberíamos haberlo escuchado tan claro. La cuerda seguía sin moverse, así que decidí mantenerla asegurada. No quería arriesgarme a soltarla por si acaso. Y menos mal que lo hice, porque no era mi amigo quien había hablado. Poco después, la cuerda volvió a moverse, y esta vez escuché el comando correcto, pero sonaba más distante y como debía sonar.
No lo pensamos demasiado en ese momento, pero ya habíamos recorrido varias rutas sin encontrarnos con nadie más, lo cual era raro. Además, hacía poco que unos conocidos habían tenido un accidente grave cuando alguien los soltó del aseguramiento antes de estar seguros. Recordé un video que había visto de un excursionista que escuchaba la voz de una mujer llamándolo desde el bosque. Algo similar. No sé qué tipo de criatura puede imitar la voz de una persona en medio de la nada, pero este tipo de cosas son más inquietantes de lo que parecen a simple vista. Si alguien tiene alguna idea de qué podría haber sido, estaría muy agradecido por el consejo. Hace como 10 o 15 años, yo y una amiga íbamos manejando por River Road cuando, de repente, una criatura alada se lanzó sobre el capó de mi coche. Bloqueó todo el parabrisas y se extendió hasta cubrir las ventanas del lado del conductor y del pasajero, y luego desapareció. Mientras conducía, le estaba contando a mi amiga una historia sobre un demonio de parálisis del sueño que había visto en un sueño. Parecía un demonio alado hecho de piedra fundida, con ojos rojos, atrapado detrás de una prisión de piedra de la que escapaba para perseguirme. Eran como las 9 de la noche, estaba oscuro. Mientras le narraba esta historia, pasamos bajo un gran sauce. De pronto, algo cayó del cielo o del árbol y se lanzó sobre el capó del coche, llenando todo el parabrisas y rodeando las ventanas con alas. Mi amiga gritó y yo detuve el coche de golpe. Recuerdo que parecía un búho, con alas grandes y plumaje oscuro, pero otra parte de mí lo recuerda con ojos rojos, alas negras y carnosas, y una cara humana. No estoy seguro si fue real o si mi mente estaba mezclando las imágenes del demonio que acababa de describir. Sé que hay búhos en esa zona, pero ninguno que sea tan grande como para explicar lo que vimos. Solo hay búhos chicos por ahí, y los he visto antes. Me he preguntado si tal vez fue otra cosa. Tal vez las luces lo confundieron o algo así. Mi amiga ya está harta de que le pregunte qué recuerda. Solo me dice que fue raro, y que estaba tan asustada que cerró los ojos. Siempre me ha molestado esa experiencia, y me preguntaba si alguien más ha pasado por algo similar. Tenía 14 años cuando pasó esto. Era 2004, alrededor de las 3 de la mañana, y mi familia y yo nos estábamos preparando para un viaje al Gran Cañón. Vivíamos en el sur de California, y entre el caos de las maletas y el ajetreo en la cocina, me pidieron que sacara la basura. Salí de la casa, y ese tipo de oscuridad me golpeó, esa que es demasiado temprano para ser mañana pero demasiado tarde para seguir siendo noche. Todo estaba increíblemente silencioso, pero en ese momento no le di importancia. Nuestros cubos de basura estaban en el patio trasero, a un lado de la casa, a mitad de camino hacia la puerta del jardín. Si te parabas ahí, mirando hacia la puerta, a la izquierda había un seto que llegaba más o menos a la altura de la cintura. Al otro lado de la calle, la casa de enfrente tenía una de esas luces de seguridad que lanzaba un brillo blanco muy fuerte sobre su camino de entrada. Me acerqué a los cubos de basura, tiré los desechos y fue entonces cuando lo vi. Al principio, solo distinguí la silueta porque esa maldita luz de seguridad me daba directo a los ojos. Pero lo que fuera, tenía la cabeza más lisa y redonda que jamás había visto, conectada a unos hombros increíblemente encorvados. Al principio, no entendía qué estaba mirando. Solo parecía una forma rara, como de la misma altura que el seto. No fue hasta que se movió, lenta y silenciosamente, hacia la base del seto en el jardín del vecino que me di cuenta de que parecía algo con cabeza. Me quedé paralizado, esperando escuchar algo más o ver algún otro movimiento. Pasó un minuto, quizás más, sin que se escuchara nada. Con el corazón latiéndome fuerte, di un paso atrás antes de salir corriendo hacia la puerta de la cocina. Nunca supe qué era ni por qué se movía tan silenciosamente. Poco tiempo después,
nos mudamos de esa casa. Habían empezado a ocurrir demasiadas cosas extrañas. Hace unos años, experimenté un incidente extraño que aún me desconcierta. Ocurrió una noche cuando me desperté abruptamente por una necesidad urgente de usar el baño. Al abrir los ojos, me ardían por el resplandor del televisor que dejaba encendido mientras me dormía. Tengo el hábito peculiar de escuchar historias de terror para dormir, lo cual no es ideal para una noche de descanso. A regañadientes, me armé de valor para salir de la cama, a pesar de que el frío del invierno lo hacía especialmente desagradable. Era el invierno en Sudáfrica, en medio del año. Me dirigí al pequeño baño contiguo a mi habitación, y al atender rápidamente mis necesidades, me giré hacia la ventana, ubicada al otro lado del baño. Noté una pequeña rendija entre las cortinas, por la cual podía ver el techo de la casa de mi vecino, iluminado por el resplandor de mi televisor. Para mi asombro, vi una figura que parecía un gárgola, con alas. Primero me convencí de que mis ojos me estaban engañando, pero para mi horror, la figura realmente se movía. Agradecí estar sentado en el baño para evitar una situación embarazosa. Finalmente, la curiosidad superó el miedo y reuní el valor para investigar más. Me acerqué a la ventana con cautela y traté de ver mejor a la criatura misteriosa. Justo cuando llegué a la ventana, la figura se volvió hacia el patio trasero de mi vecino. Desde mi posición, pude ver su perfil con ojos de un rojo o naranja brillante. La oscuridad de la noche dificultaba ver otros detalles claramente, pero parecía tener una piel oscura, posiblemente escamosa, aunque dudaba en clasificarla como piel, dado lo extraño de la criatura. En un instante, la criatura extendió sus alas, que parecían sorprendentemente grandes, y desapareció de la vista como si se hubiera desvanecido en un abrir y cerrar de ojos. La idea de que esta entidad colosal pudiera rondar alrededor de mi casa con mis mascotas afuera, hizo que mi corazón se hundiera en mi estómago. Lleno de aprensión, busqué diligentemente a mis animales, encontrándolos finalmente y llevándolos a salvo dentro de la casa. Cerré todas las ventanas y traté de volver a dormir, aunque mi mente estaba plagada de inquietud. Nunca volví a encontrarme con la criatura ni con algo similar, y con el tiempo, el incidente se fue desvaneciendo en mi memoria. A pesar de esto, sigo perplejo por lo que vi aquella noche. Busco ayuda y consejo, preocupado de que quizás esté perdiendo la cordura y convencido de que no fue un sueño, ya que el dolor que sentí cuando mi gata me arañó accidentalmente en su estado de sobresalto fue demasiado real. Si alguien puede ofrecer alguna idea o guía sobre lo que vi, lo agradecería profundamente. Vivía en Nevada con mi esposa en una casa de 3 pisos recién construida. El dormitorio principal estaba en el tercer piso y no había puertas para acceder a esa planta. Era un espacio abierto, no un ático convertido o algo similar. Esto es bastante común en Nevada para aprovechar al máximo el espacio y construir casas más delgadas y altas. Una noche, hace aproximadamente un mes, mientras estábamos durmiendo, me desperté alrededor de las 2 de la mañana. Al mirar hacia el otro lado de la habitación, vi a una pequeña criatura negra. No pude distinguir bien sus rasgos ni sus ojos, pero era pequeña, de unos 2 pies de altura, con 2 brazos y 2 piernas como una persona, aunque era más ancha y no se movía como una persona. Se movía de manera anormalmente rápida. La criatura corrió rápidamente hasta el borde de la cama, y pude notar que parecía mirarme directamente. Yo podía moverme, y estaba completamente despierto, recordando que no tenía tiempo para esto. Observé cómo la criatura se asomaba por el colchón. Tenía una especie de nariz más larga, pero por alguna razón no podía o no estaba permitido que subiera a la cama. La miré durante unos 10 segundos, y pensando que si no podía levantarme, iba a girarme. Así que me di la vuelta
Y no pasó nada más esa noche. Nunca volví a ver nada en la casa después de eso. Estaba definitivamente despierto y podía moverme, así que no fue parálisis del sueño. He experimentado eso una vez y es mucho más aterrador. Me pregunto si alguien ha visto algo similar o si hay algún nombre para esto. Me gustaría saber más información. Cuando tenía 9 años, estaba de vacaciones con mi familia en Gavice, un lugar bastante conocido en la costa adriática de Italia. Lo menciono porque hay varias leyendas extrañas en la región, como la del pueblo de Valbruna, conocido como la Atlántida italiana, que supuestamente se hundió en el mar durante la época romana. Los peces y los lugareños afirman haber encontrado restos de columnas, templos y otras pruebas de ello, así como un antiguo templo dedicado a Zeus en el monte San Bartolo, que está cerca. También hay avistamientos milagrosos de la Virgen María. Es un lugar bastante inquietante porque las montañas, el mar y los pueblos están todos mezclados. Un día, mientras paseaba con mi padre por las calles abarrotadas cerca de la playa en junio, vi algo realmente extraño en la acera. Era una pata de un animal, aparentemente de un reptil, que había sido cortada. Pero en lugar de sangrar, lo que salía era un líquido claro y viscoso, de color verde oscuro casi negro, cubierto de escamas con un tono más claro en la parte inferior. Tenía 3 dígitos delgados, el del medio más largo que los otros, y cada dígito tenía una garra curvada, como la de una gallina. Por supuesto, me asusté mucho, y traté de llamar la atención de mi padre sobre el hallazgo, pero él parecía realmente molesto, y me decía que no había nada en la acera. Estoy absolutamente segura de que no estaba mintiendo, porque al mismo tiempo, yo estaba realmente segura de lo que había visto. Nadie más parecía notar esta cosa horrible, así que simplemente me alejé. Cuando regresé unas horas después, por supuesto, ya no había nada. A medida que fui creciendo, hice algunas investigaciones y encontré algunas similitudes con la pata del Hazelworm, pero como esa criatura es legendaria y aparentemente no existe, me incliné más a creer que podría haber sido una pata anormalmente grande de una lombriz o lagarto, aunque esos generalmente tienen 4 dígitos en lugar de 3 y no tienen garras. Si era la pata de un criptido, debería haberlo visto más gente, ¿verdad? Honestamente, estoy perdida sobre lo que exactamente era, cómo llegó allí y cómo mi padre no lo vio. Agradecería cualquier consejo sobre este miembro fantasma.